Vuestro señor reclama el ganado. No, las 2 cabras son mías. Levantaos y alegradme la guardia. Un mismo hecho puede ser contemplado desde tantos puntos de vista que su estudio completo sería inabarcable. Hay tantas posibilidades que cualquier intento de perfección se perpetuaría en el tiempo. Pero ¿y si lo realmente importante no fuera ser perfecto? Somos tripulantes de un navío cuyas velas las impulsa la curiosidad y el afán de conocimiento. No somos perfectos, pero sí aventureros. Buenas noches. Pongamos rumbo a las respuestas. Pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar donde se cruzan hechos históricos y leyendas contadas a la luz de un fuego. Son sucesos ocurridos en Canarias, estudiados y analizados por nuestros emisarios en el tiempo. Fray Diego, un monje franciscano llegado a las islas tras la conquista castellana, conocedor del legado cultural e histórico de Canarias. El Dr. Williams, hombre de ciencia curtido en 1000 viajes, asentado ahora en Canarias y dedicado a analizar sucesos fascinantes. Y una periodista sagaz, analítica y valiente, Petra Betancor, comprometida con el rigor y la verdad. Son personajes de ficción, pero con ellos viajaremos en el mundo del misterio real. Empezamos ya con una fascinante historia, cuyo protagonista desafió el poder de aquellos que quisieron robarle su dignidad. Santiago del Teide, en Tenerife, es un municipio que nace en el mar, en los majestuosos acantilados de los Gigantes, y llega hasta la cumbre, a una altura de más de 2.600 metros. Es en estas montañas donde se desarrolla una curiosa historia. Tras la desaparición del Menceyato de Adeje, las tierras fueron repartidas entre los conquistadores, aunque por mandato real se protegían algunos derechos de los indígenas. Sin embargo, la distancia con la corte propició muchos desmanes. Las historias de David contra Goliat son comunes a muchísimas culturas, pero en esta ocasión nuestro héroe no empuña un arma. Para vencer al gigante hizo algo más revolucionario, confiar en el sistema y no detenerse hasta obtener justicia. Fray Diego nos acerca a la historia de un hombre valiente, Cherfe. Dios nos salve de aquellos elegidos para impartir justicia que la justicia no contemplan. Y quienes las promesas no cumplen, sabe Dios que velar no pueden por la concordia. Por esto mismo fue señalado el conquistador y gobernador Fernández de Lugo en Tenerife. Pero ante sus infamias, un hombre valiente se alzó y plantaría batalla sin levantar la espada. Antaño parte del reino de Adeje, Santiago del Teide siguió siendo después de la conquista residencia de quien fuera su mensei y de su ya desposeída descendencia. Su nombre castellano fue el de Don Diego de Adeje
y hay ciertas licencias literarias antiguas que dicen que su nombre guanche era el de Pelinor. Fue el único de los 9 menceyes que sobrevivió a la conquista, permaneció en la isla de Tenerife e incluso fue el único que fue datado, recibió tierras y agua en Masca y en Adeje, al contrario que los restantes 8 menceyes de los que poco se sabe. Y uno de sus hijos, porque tuvo varios, se llamaba Alonso Díaz. Posteriormente se le ha denominado Cherfe. Habíase acordado el compromiso de concordia con los indígenas, sí, pero lejos del control de la lejana corte y de los ojos de sus cristianas majestades, Fernández de Lugo gobernaba a su antojo. Nunca respetó paces que no le brindaran ganancia y sus propias leyes urdía sin reparo. Si en el día de hoy, en el siglo XXI, todos conocemos abusos, tropelías e injusticias, pues nos podemos imaginar lo que podría ocurrir en el siglo XV y XVI con personas como fue don Alonso Fernández de Lugo, el conquistador y gobernador de la isla de Tenerife. Se sentía poderoso, nunca mejor dicho, por el hecho de que el rey estaba lejano, no lo olvidemos. De hecho, al parecer, él quería que todos los guanches fueran esclavizados, no fue así. Al bautizarte, pues, te podías integrar de alguna manera en la nueva sociedad que se estaba creando. Pero el destino tejió la madeja de forma caprichosa, porque en uno de los desmanes castellanos se vio envuelto un hombre distinto, poco acostumbrado a agachar la cabeza. Cherfe, antaño orgulloso, era entonces un humilde pastor. Vuestro señor reclama el ganado. No, las cabras son mías. Venga. Levantaos y alegradme la guardia. Alonso de Lugo se veía en la necesidad de cumplir con las deudas que tenía. Si necesitaba ganado y no lo tenía, pues no tenía reparo en robarlo. En la zona del actual municipio de Santiago del Teide les usurpa 200 cabezas de cabras. En este caso, la palabra y el honor en la cultura aborigen son el mayor sello y la garantía del cumplimiento. Y ven cómo esa palabra y ese honor al que ellos siempre cumplen, pues ha sido violado por parte de quien representa la corona en la isla. Pero, tal afrenta no quedaría impune. Señor, un soldado ha robado cabras. Están acaguallados. Mi pueblo necesita comida. Mis hombres cumplieron según la ley. Devolvédmelas. Es mi derecho. Ahora marchad y no volváis a molestarme. Había sido Cherfe testigo de muchas villanías. Pudo rebelarse como aquellos otros canarios que se ocultaban en la montaña y reclamar pago a la ofensa con sangre castellana. Pero ¿de qué serviría? Más que venganza, Cherfe ansiaba justicia. Pensemos que este señor, Alonso Díaz, vio el fin de su mundo, el fin de su sociedad. Entonces no tuvo otra opción que confiar en el sistema y agarrarse al sistema pues, para poder defender a él, sus intereses y el de los suyos. Bien es cierto que pruebas no tengo de ello, pero algunos dicen que el audaz Cherfe partió en busca de una autoridad mayor. Iría al encuentro de aquel al que todos llamaban rey. Hay diferentes opiniones de diferentes autores. Por ejemplo, don Emeterio Gutiérrez de Icó, hay un artículo que publica en 1923 en el que dice que sí, que viajó a la corte y que habló con el rey. Sin embargo, don José Antonio Cebrián Latasa dice que no, que fue a la península, pero fue llevado como esclavo. Se puede documentar que hubo por lo menos la intención de ir a la corte. Bueno, lo referente a ese viaje, que nos podemos imaginar que fue bastante complicado en ese tiempo, en esa época, tratándose de un guanche, de un canario, tendría contratiempos por todos lados. A mi entender, su convencimiento de que tenía que resarcirse de esa injusticia fue lo que le ayudó a seguir adelante. Ignoramos qué pudo sucederle a Cherfe en el camino a la corte itinerante de Fernando el Católico. Sí sabemos a buen seguro que de algún modo su denuncia llegó a los oídos reales. Cherfe, el audaz pastor, hijo de un mencey, estaba ante el rey. Estas
cuestionando mi autoridad. Solo quiero justicia. Y de hecho, no era un secreto para el monarca que en aquellas lejanas tierras se burlaba a veces su autoridad. Pero sí existe, al parecer, registro oficial de que sus ruegos fueron escuchados. Alonso de Lugo fue condenado en algunos aspectos y en otros, cuando veía que no tenía posibilidades de ganar un juicio, pues ofrecía una compensación a los denunciantes, y en este caso, por ejemplo, Yerfe o Alonso Díaz aceptaron una compensación a cambio de las 200 cabras. Me gustaría pensar que los abusos de Fernández de Lugo remitieron, pero sobre todo me gusta creer que un pastor pudo mirar a los ojos de un rey. Porque ninguna autoridad mortal debería estar por encima de la dignidad del hombre. Un personaje cuya determinación pudo cambiar la historia de muchos canarios. Jesús Alberto Reyes, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias, José Gregorio, por invitarme a tu magnífico programa. Bueno, Yerfe fue un personaje histórico. ¿Tenemos documentación sobre su existencia? Tenemos un escrito del escribano Sebastián Páez de 29 de abril de 1509, donde hace constar el litigio de Alonso de Lugo con Alonso Díaz, que el Valle de Santiago del Teide lo reconoce como Yerfe, donde se le hizo un juicio de residencia a Alonso Fernández de Lugo por haberle robado 200 cabras a Yerfe. Podríamos decir que Yerfe fue un verdadero rebelde desde el sistema establecido y con las herramientas del propio sistema, ¿no? Es curioso, Yerfe creía en la justicia. Eso, por sus actos, se conocen las personas. Y Yerfe creía en la justicia porque podía haberse ido con los alzados intentando buscar su propia justicia por medio de la fuerza, porque es coetáneo del Mensei Chazagua, que estaba en la montaña de Rey resistiendo con las tropas que tenía, con los aborígenes. Yerfe, ante esta injusticia, tenía la opción incluso de acudir a estos guanches alzados y, sin embargo, conocía el sistema y decidió coger ese camino, ¿no? Yo creo incluso más que ellos tenían un conocimiento del derecho natural, porque igual ellos tecnológicamente no conocían tanta tecnología como los europeos, pero yo creo que socialmente ellos sabían que habían firmado en el Tratado de Dos Realejos el tema de que no iban a esclavizar a ningún canario, y estaba incumpliendo Alonso Fernández de Lugo lo que firmó. También es verdad que él justificaba un poco el tema de los alzados para luego estar negociando y esclavizando, porque no había separación de poderes en la isla. Con lo cual él se sentiría impotencia incluso entre la propia población, ¿no? Totalmente. Fue algo casi milagroso, que un simple cabrero del sur de la isla, de Tenerife, después de hacer 2.000 kilómetros, ¿en qué condiciones llegaría? Que consiguiera no solo eso, sino entrevistarse con el rey Fernando, que estaba de regente y que tenía un montón de problemas. Estaba ejerciendo la regencia en nombre de su hija, pero una hija trastornada. Se había muerto Felipe el Hermoso. También se había fallecido un hijo muy joven, el príncipe Juan. O sea, una situación, un escenario muy complejo, ¿no? Caótica, tenía un montón de problemas. Y ahí se le presenta un problema más. Un problema más. Estás cuestionando mi autoridad. Solo quiero justicia. Y gracias a la personación de Yerfe se consiguió una real providencia, que era para hacerle un juicio de residencia a Alonso Fernández de Lugo, que mermaba su prestigio, porque él era todo en la isla. Él tenía la fuerza militar y tenía también la justicia. Con tu investigación das luz también a otras dos figuras del mundo antiguo que también protagonizaron épicas similares, ¿no? Anterior a Yerfe, la verdad que fue algo que me sorprendió mucho. Una Benaorita, una chica muy joven también, de La Palma, que se llamaba Francisca Gasmira, que resulta que él colaboró con Alonso Fernández de Lugo en la conquista de La Palma, porque sabía que ella hablaba con los aborígenes y controlaba la lengua de los benaoritas, una especie de mediadora, traductora, y que le aseguraba que si no había resistencia a la conquista de La Palma, iba a respetar sus bienes y sus derechos de los aborígenes de La Palma, cosa que no hizo. La angustia de Francisca Gasmina, por lo que cuentan los cronistas, fue muy grande, que la llaman
también es conocida como Francisca de la Palma, se saltó el cerco militar de Alonso Fernández de Lugo, porque lo menos que le interesaba a Alonso Fernández de Lugo es que nadie fuera a darle las quejas a los reyes católicos, porque él era casi el rey de suelo de Tenerife y de La Palma en este caso. Y se presentó ante ellos. Se presentó ante ellos. Y lo curioso que estaba viva la reina Isabel, y dicen, hay historiadores que dicen que era proindigenista, y ya habían esclavizado a 3.000 indígenas canarios. La reina dictó una real cédula donde ordenó la libertad. Tardaron como unos 3 años en libertarlos a todos, porque los mandaban a los mercados esclavistas como uno de los más grandes del mundo de la época, que era el de Sevilla, y tardaron casi 3 años en libertar a 3.000 menoritas que terminaron volviendo a su isla de La Palma. Y es curioso porque van avanzando la reivindicación de derechos, porque Francisca Gasmira fue en 1490 aproximadamente a los reyes católicos. Estamos hablando que Yerfe fue en 1508 y ya en 1514, que han pasado unos añitos más, nada más, a lo mejor 5 o 6 años, el Leonor Morales. Esta es una indígena de Tenerife y que también adoptó un nombre castellano, y lo que reivindicaba es que Alonso Fernández de Lugo se dedicaba a coger a los indígenas canarios y a enrolarlos a la fuerza en su ejército para ir a la Berbería a capturar esclavos. Estamos ante personajes de auténtico coraje, con auténtica determinación, que cambiaron la vida de muchísimos canarios. Jesús Alberto Reyes, muchísimas gracias por haber visitado la isla misteriosa. Muchas gracias, José Gregorio, y sobre todo gracias por dar a conocer a Yerfe, que creo que es un personaje singular en la historia de Canarias y un ejemplo, como tú dices, del coraje y la valentía. Gracias. Gracias a ti. Nosotros proseguimos nuestra travesía, ponemos rumbo a un nuevo y apasionante misterio. ¿Qué has hecho esta vez, Cornelio? Dicen que te gusta la Inquisición. Seguiremos el rastro de esa historia, pero antes hagamos como cada semana una parada en este rincón de viejos expedientes en Canarias. Hablemos de algo que a día de hoy todavía es una especie de tabú, incluso en el mundo de la investigación del misterio, el mal llamado juego de la Ouija. Abrimos los archivos de la isla. Indagar en el enigma de lo que nos trasciende siempre fue un poderoso anhelo. ¿Pero es realmente posible comunicarse con lo que es ajeno a los vivos? Lo que sí sabemos por los hechos es que hay cosas con las que nunca se debería jugar.